Los derechos humanos y la Constitución. Hola, en este video exploraremos cómo la Constitución Política de México garantiza nuestros derechos humanos, estos derechos que protegen nuestra libertad y dignidad. Vamos a descubrir cómo este documento, más que una ley, es la base fundamental para vivir en una sociedad justa y equitativa. Bueno, pero para comenzar primero tenemos que descubrir ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías universales que todas poseemos, en donde se deben proteger la dignidad, la libertad y la igualdad para todos. Estos derechos son fundamentales y los poseemos desde que nacemos. Deben ser respetados sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Los derechos humanos cuentan con 4 características principales. La primera es que son universales, o sea que aplican para todo el mundo. La segunda es que son inalineables, o sea que nadie puede quitártelos. La tercera es que están interrelacionados, relacionados entre sí. Y la cuarta es que son irrenunciables, o sea que no se pueden negociar. La Constitución como base para los derechos humanos. La Constitución mexicana de 1917 es el marco legal que garantiza y protege nuestros derechos humanos. En su parte dogmática, específicamente en los primeros artículos, se establecen los derechos fundamentales para todos los mexicanos, como la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a la salud. La Constitución nos da las herramientas legales para defender nuestros derechos ante cualquier abuso. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos y su protección en la Constitución. En la Constitución, la protección de los derechos humanos se asegura por medios de mecanismos como el juicio de amparo. El juicio de amparo permite a las personas defenderse si alguna ley o acto de autoridad viola sus derechos humanos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de asegurar que todas las leyes sean conforme a la Constitución. ¿Qué hacer si se violan los derechos humanos? Si alguna vez te encuentras en una situación donde tus derechos humanos son violados, la Constitución te da herramientas para poder defenderte. Puedes acudir a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o incluso a instituciones internacionales como la ONU o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, en ciertos casos, se puede hacer uso del juicio de amparo. Defender la Constitución es defender nuestros derechos humanos. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos exigir que sean respetados. La Constitución es una garantía de nuestra libertad, nuestra igualdad y nuestra dignidad. Todos somos responsables de que se cumpla. El conocimiento y defensa de nuestros derechos humanos es fundamental para crear un mundo más justo. La Constitución nos da todas las herramientas legales
pero depende de nosotros que nuestros derechos humanos sean respetados. Infórmate, participa y siempre exige justicia si alguno de tus derechos humanos han sido vulnerados. Sin constitución no hay justicia y sin derechos humanos no hay libertad.